Hola, buenas noches. En medio del creciente desempleo, porque las cifras todavía no son buenas, los créditos que han adquirido los colombianos con los establecimientos, valga la redundancia, de crédito, están aumentando a la par que se ha reducido el crecimiento de la morosidad en esos mismos créditos. Estos son cifras del DANE. ¿Eso qué quiere decir? Que la población no encuentra trabajos de calidad y lo poco que ganan lo están usando para pagar deudas. La cartera morosa sigue siendo alta y aún así se insisten en medidas económicas donde lo que aparentemente primaría es vivir al fiado. Para hablar de este tema delicado que nos atañe a usted, a mí, a todos, hoy nos acompaña Sneider Rivera, él es coordinador de investigación del Centro de Estudios del Trabajo. Hola, Sneider, bienvenido. Buenas noches, Giovanni, ¿cómo está? Un saludo cordial. ¿Cómo así que ahora queremos vivir al fiado o nos toca vivir al fiado? Pues las condiciones económicas en el país muestran eso, que queremos vivir al fiado. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas, el creciente desempleo, el escaso ingreso por parte de los consumidores muestran realmente esta situación. Y para mostrar algunas cifras, la reciente encuesta de confianza del consumidor de Fedesarrollo muestra que el último año, los últimos 12 meses, 11 meses han estado en terreno negativo. ¿Por qué? Las personas hoy no están confiando en el comportamiento de la economía, más allá de lo que ha dicho el gobierno de que la economía viene creciendo a un buen ritmo, que viene creciendo a un 3%, pero la realidad que tenemos hoy es que tenemos que del consumo de los hogares, del 20% más pobre de los hogares, el 50% está destinado a deuda únicamente. Uy, eso es muy alto. Pero son las cifras, es un estudio reciente que hizo la Universidad Nacional alrededor del comportamiento del endeudamiento de los hogares colombianos. ¿Eso qué quiere decir? Que los colombianos, lo que ganan el 50% del sueldo es para pagar deudas. Únicamente para cubrir sus gastos, el 50% proviene únicamente de lo que es el endeudamiento. Pero eso no es estable, ¿o sí, Sneider? No es estable y es bastante preocupante porque eso también acrecenta un problema que hoy tiene el país bastante grave, que es el tema de la desigualdad. ¿Y qué viene pasando con la desigualdad? Lo mostró el DANE en el primer trimestre del año. La desigualdad en el país ha aumentado, ¿cierto? Tenemos que hoy los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, y todo este tema del comportamiento de los consumos de crédito vienen teniendo este mismo comportamiento también. Sneider, ¿y con quién se están endeudando? ¿Con los bancos o con el gota a gota? Pues en el gota a gota no tenemos una información bastante clara. Claro, que nadie es informal. tiene, exactamente, es una condición totalmente informal, pero dentro de la formalidad es lo que tenemos, lo que conocemos como bancos, cooperativas financieras, todos los establecimientos de crédito como los tiene catalogados la superintendencia. Pero Giovanni, yo creo que sí es necesario hacer la siguiente aclaración. También las remesas tienen un efecto sobre todo este comportamiento del crédito. ¿Y por qué las remesas que envían los trabajadores desde el exterior hacia Colombia tiene un efecto sobre el endeudamiento? Principalmente porque estas remesas están creciendo y por el efecto de la devaluación del peso colombiano, que se ha devaluado cerca del 12% este año. Acá son más poquitas. Exacto, son más, porque Ajá. ahora nos están dando más pesos, Sí. por los mismos dólares que vienen llegando a la economía, ahora vamos a tener más pesos y la gente está tomando la siguiente decisión: o consumir más, ¿cierto? Endeudarse más, porque eso también genera un efecto psicológico de tener más dinero. Entonces yo lo que hago como consumidor es consumir más, ¿cierto? Me endeudo más, o también termino pagando parte de mi cartera morosa. Y esa es una de las curiosidades que ha venido trayendo el endeudamiento, que la cartera morosa, a pesar de que hoy es alta, la tasa de crecimiento pues ha sido un poco más, se ha venido reduciendo. O sea, ¿cierto? la gente está pagando. Exactamente, pero lo que creemos es que la cartera que está aumentando, la cartera normal, el endeudamiento de las personas, se está yendo para pagar la misma deuda. O sea, la deuda que ya está vencida, la gente toma otro crédito y la lleva para pagar la cartera morosa. ¿Cómo sacar plata de un bolsillo y meterla en otro bolsillo? Exactamente, pero con algo mucho más perverso, que estoy pagando intereses sobre intereses. ¿Cuál es el riesgo de eso? El riesgo de eso es que obviamente si yo llego en una economía de mi hogar, llego a ese nivel de endeudamiento, lo que tengo es que no voy a tener una sostenibilidad en el mediano ni en el largo plazo. ¿Y por qué no voy a tener esa sostenibilidad? Porque yo estoy cubriendo deuda con más deuda. O sea, yo realmente no estoy obteniendo mayores ingresos como trabajador, ¿cierto? Y lo que está sucediendo con eso es que yo estoy cubriendo esa deuda y esos intereses con una nueva deuda que a mí que me va a generar en los pagos mensuales una mayor cuota, unos mayores intereses y una mayor cuota de pago. ¿Y eso a qué se asocia también? A los escasos salarios que se pagan en el país.
pues hoy tenemos que aproximadamente los colombianos ganan, según el Departamento Nacional de Planeación, cerca de 1.500.000 pesos mensuales. Terrible. ¿Que para qué alcanza eso? Muy poco. Y más dramático todavía si vemos el comportamiento también con el salario mínimo, que ya la inflación de este año se comió el aumento real del salario mínimo, y lo que tenemos hoy es que es una economía que tiene que vivir al debe o fiado. ¿Cuál es la solución entonces? La solución que se plantearía es que hay que fortalecer algo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hay que fortalecer? El trabajo, obviamente. Necesitamos que la gente se emplee. Llevamos 4 años consecutivos de aumento del desempleo. ¿Y qué se debería hacer con eso? Pues obviamente para generar empleo también necesitamos empresas, ¿cierto? Y es una situación que es necesaria. ¿Y cómo se fomenta también las empresas? Pues el gobierno, más allá del tema de otorgar beneficios tributarios, que sabemos que es una medida que no ha funcionado de la mejor manera en el país porque no existe ninguna evaluación de eso, el gobierno debe fomentar la pequeña y la mediana empresa, que es allí donde se aglomeran la mayor cantidad de trabajadores. Entonces se debe fomentar este tipo de actividades, ¿cierto?, para que estas empresas, que son las que tienen la mayor cantidad de empleados en el país, pues puedan emplear de una mejor manera a los trabajadores, porque esto también toca sumarle el tema de la informalidad laboral que hoy tenemos en Colombia. Vamos al debe. Una persona que ahorita nos está viendo, tiene una deuda que lo tiene hasta acá por los intereses, y el mismo banco lo llama y le ofrece otra plática con menos intereses. ¿Qué debe decir, sí o no? En la lógica de su flujo de caja, del flujo de caja normal de los hogares, obviamente se dice que sí, para alivianar un poco. Que es una medida desesperada. Exactamente. ¿Por qué? El banco lo que se está aprovechando, y eso es lo que hoy en día vienen haciendo muchos bancos, cómo quedarse con la mayor parte de la cartera para que ellos tengan un mayor nivel de rentabilidad. Entonces, obviamente, en la medida desesperada de los hogares, obvio todos van a decir que sí. Y obvio uno en la sana lógica del hogar, diría que sí. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que dejar para mi alimentación, para pagar arriendo, para pagar transporte, ¿cierto? No se me puede ir todo el dinero, todo mi ingreso, únicamente al pago de deudas. Y entonces, después viene la apretada, peor. Exactamente, eso es lo que tenemos. Se puede llegar al último momento, que es saltar al vacío, que realmente ya no se logre, ya nuestro ingreso no dé para pagar todas estas deudas. Y más dramático aún, si queda desempleado, como viene pasando con una cantidad de colombianos en este último año, con lo de la tasa de desempleo, que ya son casi 3 millones de personas desocupadas, ¿cierto? ¿Cuántas de estas personas tendrían este tipo de deudas y a qué tienen que recurrir? Y acá con lo que usted mencionaba respecto al gota a gota, es a donde después van a acudir, y sabemos todas las repercusiones económicas y sociales que tiene este tema del gota a gota en el país. Usted me da una solución macro, depende del gobierno, que crea la microempresa y demás, pero la solución micro para la persona que está en este problema ¿es cuál? La solución micro es que obviamente estamos en una sociedad consumista, que queremos tener todo lo nuevo, la publicidad contribuye mucho a este tipo de comportamiento, pero lo que deberían tomar de referencia a los hogares, sobre todo los hogares que tienen menos recursos, es a tratar de: vamos a ir mesuradamente, primero tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas, ¿cierto? En lo que mencionaba de los arriendos, del consumo de alimentación, este tipo de cosas, y después ahí sí vamos a los lujos, ¿cierto? El tema de los electrodomésticos, este tipo de productos en los cuales los hogares pobres recurren demasiado para el tema, para cubrir necesidades que no son a la final una necesidad básica de su hogar. O sea, como quien dice, pague lo básico y el resto para pagar la deuda. Para pagar la deuda, para tratar de salir de la deuda. Exactamente. Y evitar el riesgo del desempleo en cualquier momento. Exactamente. Pero ese es el riesgo que hoy tenemos, yo creo que la mayoría de colombianos, esperar que no nos vayan a echar de nuestros trabajos. ¿Por qué? Porque tenemos una carga financiera bastante fuerte detrás, ¿cierto? Y si perdemos nuestros trabajos, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué vamos a recurrir? Eso termina siendo un problema. Y déjeme darle un dato de la consultora Mercer, que mostró que el 70% de los colombianos destina más de la mitad de sus ingresos solamente para ese pago de deuda. ¿Cuánto? 70% de los colombianos destina más de la mitad de sus ingresos solo para pago de deudas. Entonces tenemos acá un problema dramático en el país de endeudamiento. Los hogares hoy realmente están endeudados, para consumir se están endeudando, para pagar sus deudas se están endeudando, casi que para todo lo que está sucediendo es que los hogares están tomando la decisión de endeudarse. Pero la decisión de endeudarse también no responde principalmente a que los hogares
necesiten endeudarse, sino que realmente los ingresos son muy escasos y la economía, pues obviamente necesitamos seguir adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Pues voy a un banco, saco una tarjeta de crédito, hago cualquier cosa para poder cubrir ese consumo. A largo plazo, socialmente, ¿qué puede pasar en Colombia con esta situación? Lo que puede suceder a largo plazo es, uno, que la morosidad puede aumentar de una manera mucho más peligrosa, ¿cierto? Y podemos llegar a la situación que tuvimos en los años 90, a finales de los años 90. ¿Cuál fue esa situación? En el cual los intereses aumentaron y aumentaron, en este caso de la cartera de vivienda, ¿cierto? En el cual ya los consumidores en ese momento dijeron, no podemos pagar más, ¿cierto? Eso es lo que puede terminar volviendo a pasar otra vez en este aspecto. Además, ¿por qué? Porque hay varios indicadores macroeconómicos que muestran estos síntomas. La creciente tasa de desempleo, las tasas de interés, por ejemplo, la de usura, que es la que generalmente se cobran los bancos en tarjetas de crédito, se reduce muy marginalmente, ¿cierto? Una confianza del consumidor que está en terreno negativo, un desempleo creciente. Entonces, ¿qué es lo que puede terminar pasando con eso? La morosidad finalmente se va a terminar tragando a los colombianos en ese aspecto. ¿Y qué pasa con la situación de los bancos? Se quedan sin liquidez. Y si tenemos bancos sin liquidez, porque el negocio de los bancos no es tener ni casas ni carros, el negocio de los bancos es tener dinero y poder prestar ese dinero a una tasa de interés más alta, que es lo que indica sus niveles de rentabilidad. Entonces, podemos llegar a una situación bastante crítica en el cual estos bancos también se queden sin liquidez y volvamos a repetir un escenario de 1999 en el cual pues, la banca entra en una crisis bastante fuerte y ya sabemos toda la historia eso? Que desembocó esa situación. ¿A usted le gusta la propuesta del pago y de trabajo por horas? No. ¿Por qué? Ahora no nos gusta esa propuesta como institución, como persona, porque eso lo que va a terminar es precarizando todavía más el trabajo. ¿Y por qué lo va a terminar precarizando? Porque finalmente lo que van a hacer las empresas en búsqueda de su rentabilidad, obviamente va a ser a contratar a personas, únicamente yo lo contrato 3 horas, 2 horas, 4 horas, para que me cumpla con una actividad y listo. ¿Eso qué termina precarizando? El ingreso del trabajador finalmente. Para la empresa termina siendo mucho más beneficioso y para los indicadores del DANE obviamente van a empezar a mejorar. Sí, porque aparecen empleados. Exactamente. Yo contrato a alguien el desempleo y no, están trabajando 3, 4 horas. Que eso responde también un poco al tema de cómo se mide el desempleo en Colombia, ¿no? Que sabemos que es un indicador que a veces no muestra mucho la realidad del país porque solamente se toma como referencia si usted trabaja en la semana de referencia 1 hora de manera remunerada o no remunerada, el DANE simplemente ya lo toma como ocupado. Entonces ya eso empieza a tener una incidencia también en las estadísticas. Y este trabajo por horas lo que terminaría llevando, es principalmente a eso. Es decir, voy a contratar a una persona que me haga una actividad 3, 4 horas, entonces vamos a forzar al mercado laboral a que las personas tengan menores ingresos. Y ya vemos las repercusiones que pasa cuando las personas tienen menores ingresos en el país con todo este tema del endeudamiento. Ahí lo tienen ustedes, ese es Neider Rivera, coordinador de investigación del Centro de Estudios del Trabajo. Él estuvo con nosotros hoy aquí explicándonos todo este fenómeno que nos toca a usted, a mí, a todos. Lo que está pasando con los sueldos de los trabajadores, sacando porcentajes altísimos para pagar deudas. Vale la pena escucharlo y hacer la reflexión al respecto. Y si quieren o no tomar el consejito, primero saque lo básico de la casa y más adelante lo suntuoso. Neider, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Giovanni. Me conecto con el set de Red Más Noticias, Mauricio, Paula y Carlos Salas con toda la información de Colombia y del mundo, no sin antes las imágenes internacionales del día hoy. En nombre del pueblo de El Salvador, que me ha dado el honor y la responsabilidad de servirle como presidente, me complace dirigirme a ustedes por primera ocasión desde esta palestra. Ahora, solo un segundo si me permite. Les apuesto que uno de esos videos en YouTube tiene más vistas que todos nuestros discursos juntos. Créanme, muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso.